Cuando hablamos de geopolítica, estamos hablando de una rama que lógicamente, pues dentro de la geografía tiene un fundamento muy interesante, ¿no? Por un lado existe la geografía política, pero por el otro lado existe la geopolítica como tal, ¿no? La geografía política se enfoca bastante en lo que es la humanidad, el desarrollo humano y cómo es que su geografía es tan diversa y a la vez el hombre puede tomar de esa geografía para poder subsistir, ¿no? Es una visión más estática, ¿no? Hablamos de relieves, hablamos de la flora, fauna, regiones, ecorregiones y cosas por el estilo. En este caso, la geografía política, como lo dice su mismo término, se les describe el espacio geográfico, el ámbito de un Estado, su demarcación política y administrativa. También hablando de este punto, la geografía política establece al Perú como un Estado, cuáles son sus límites, ¿no? Políticamente hablando, su función democrática y cómo esa se desarrolla en su entorno. A cambio, la geopolítica es una rama de la ciencia más política, por decirlo de esta forma, ¿no? Una visión más dinámica, continua, porque esto va a depender muchísimo, ya depende muchísimo de cómo se esté manejando el ser humano, ¿no? Va a entornizar al hombre desde que nace, crece y se desarrolla y lógicamente muere. Analiza e interpreta el significado del medio geográfico como la finalidad de predecir el futuro. O sea, la geopolítica analiza los pro y los contra, estudia el pasado, el presente y se corrigen las cosas para el futuro. O sea, la geopolítica tiene un objetivo, por decirlo de esta forma, mejorar las cosas para las futuras generaciones, ¿ya? Ese es el objetivo céntrico de la geopolítica, analizar el pasado, conocer el presente y mejorar el futuro, es la función que tiene en este caso la, la geopolítica, ¿ok? Ahora, en este concepto básico que nosotros tenemos, ¿no? Podemos decir que la geopolítica estudia la importancia del espacio geográfico ya desde el punto de vista del ser humano, ¿ok? En este caso, es un estado en este caso, ¿cuál es el objetivo? Que un estado alcance a tener una economía autártica. ¿Se acuerdan qué cosa era la economía autártica? ¿Alguien se acuerda? Creo que hablamos. Autosuficiente. Autosuficiente. ¿Alguien me puede mencionar qué país, ya, qué país en toda su historia tuvo una economía autártica? Sudamericano, ¿eh? Sudamericano. ¿Qué país Inglaterra. sudamericano tuvo su economía autártica hasta cuando Inglaterra metió la mano y se fregó todo? Yo creo que Chile. No, Chile siempre ha tenido padrinos. Tu Brasil. No, Brasil tuvo ayuda portuguesa, así que su economía se vio un poco vulnerable. ¿No se acuerdan? Estados Unidos no, porque él está en Norteamérica, ¿no? Claro, de Norteamérica. En este Argentina. caso, hubo un país dentro de su historia que no necesitó, mientras los otros países se alimentaban de los préstamos ingleses, este país se mantuvo exento de esos préstamos. Ecuador. Mira, y te doy otra característica, te doy otra característica. Este país, mientras los demás se hacían préstamos para tener barcos, ropa, fábrica de comidas, este país tenía lo suyo, tenía sus propios barcos, tenía sus propias líneas ferroviarias, tenía sus propias fábricas, todo era nacionalista de este país en un tiempo. Hasta que Inglaterra metió la mano, ya, y en este caso este país se vino abajo. Muy bien, mercado, muy bien. El país que tenía esa autosuficiencia autorregulada y autotárquica era Paraguay, ya. Paraguay, antes de la guerra del Pacífico, era un país que era top. ¿Por qué top? Porque este país tenía todo nacionalizado, no necesitaba de la economía extranjera, ellos solitos podían manejarse. E Inglaterra dijo, bueno, Paraguay es un mal ejemplo para lo que estamos haciendo, dijo Inglaterra, no, Paraguay es un mal ejemplo. E hizo una guerra y mandó a Argentina, mandó a Brasil a hacerle la guerra a Paraguay. Y prácticamente sabemos que Paraguay desde ahí ya no es lo mismo. Paraguay, Sí, en este caso, Inglaterra manipulaba casi todos los países americanos, profe. sí, sí, le puso a los países ofreciéndoles riquezas y territorio a Argentina, a Brasil, ya en contra de este pobre Paraguay, ¿no? Y entre los dos le sacaron la mugre al pobre Paraguay, y hoy Paraguay es un país tercermundista porque lógicamente pues le quitaron mucho territorio y en este caso pues le privaron de mucho, ¿no? Y Brasil y Argentina se enriquecieron, por decirlo de esta forma, a costas de este país como Paraguay. Entonces, ¿cuál es el sueño? El objetivo, en este caso, si hablamos de nuestro país, es que también nuestro país se mantenga, ¿no? En una economía autártica, que no necesite del resto. ¿Por qué? Perdón.
¿Por qué estamos en un proceso económico en el Perú tan bajo? Porque seguimos en esa rubra de ir préstamo, préstamo, préstamo por aquí, préstamo por allá, préstamo por acá, y el Perú se va endeudando, se va endeudando, se va endeudando. Ahora, ¿te imaginas con esto de lo que son los bonos y con lo de las vacunas, cuánto nos hemos o nos vamos a endeudar ahora con otros países? ¿Te imaginas la cantidad de deuda que estamos acumulando debido a esta pandemia? Porque si bien es cierto, han recibido bonos y todo lo necesario, pero eso también genera deudas, ¿no? Y va a generar una deuda interna. Y vamos a tener que nosotros pagar esa deuda interna. Entonces hay un problema, ¿no? Imagínate exactamente, y compramos las más caras todavía. Ahora, ante esta situación, sabemos que nuestra economía está muy pobre, muy, pero muy pobre, chicos. Entonces, ante esto, no hay mejor solución lo que Bolivia empezó a hacer en el tiempo de Evo Morales. Bolivia empezó a nacionalizar sus empresas, ¿ya? A depender de sus propias fábricas, a nacionalizar sus productos, porque Evo Morales decía, si por qué en otros países lo hacen y en mi Bolivia querido no lo podemos hacer. Entonces dijeron, hay que ponernos ese chip, nosotros también podemos. Y empezaron a generar eso, ¿no? A empezar a mover su moneda y en este caso a generar sus ingresos. Ahora, hay otra palabra, ¿no? La palabra geopolítica fue enunciada por primera vez en el año 1916 por Rudolf Kepler y sabemos que Federico Ratzel es el pionero, precursor de la geopolítica, en este caso en el mundo, ¿no? Y también en esa parte de nuestro país. Ahora, ante esta misiva, chicos, ante esta misiva, es importante comprender también los ciertos puntos, ¿no? Aquí están los objetivos. Ahora, ¿cuáles son los objetivos políticos, geopolíticos en el Perú? Uno, lograr la integración nacional, o sea, hacer que nuestro país nacionalmente se mantenga unificado, ya dejando de lado la discriminación, los prejuicios, y se desarrolle como tal. Intensificar las relaciones amistosas con otros países, mantener relaciones económicas y extranjeras con otros países, obtener el dominio del Pacífico del Sur, donde los tenemos en este paso, en este punto de nuestro punto marítimo, ya de las 200 millas marítimas, hacer que esas 200 millas prácticamente se vuelvan muy manejables económicamente y sobre todo mantenerlas estables, ¿ok? Mantenerlas estables. Promover la ocupación absoluta de nuestras fronteras, que no pase lo que pasó en el tiempo de Leguía, ¿no? Que porque no hubo ausencia de población, otros países empezaron a robar territorio, ¿no? Entonces, para que no pase eso, empezar a ocupar y promover la ocupación, y no solamente eso, no solamente promover la educación, sino también promover la modernidad en esos sectores, ¿no? Proyectarse en la Antártida, tenemos una base en la Antártida, para los que no saben, tenemos una base ya en la Antártida, y poder, si alguien quiere ir a pasear, vaya por allá, por favor, vaya a la Antártida a conocer, porque es más para estudios de geografía y otras cosas más, ¿ya? Y en este caso fomentar la industria moderna y eficiente. Entonces buscamos que el Perú sea moderno, eficaz, con una economía estable, con una sociedad perenne, tolerante y sobre todo en este caso llevarnos bajo una misma línea los peruanos, ¿no? En este caso, el señor Edgardo Mercado Jarrín es el máximo representante de la geopolítica peruana, el cual pues nos llevó el estudio de la importancia de nuestro país. Y él utilizó en este caso, el lugar de Huancayo como el lugar centralista, ya por decirlo de esta forma, y en este caso con una mejor estructura social, política y económica de nuestro país. No Lima, ya no Lima, utilizó a Huancayo como un punto de referencia para los demás departamentos. En este caso, sabemos que Lima es un lugar muy centralista. Si bien es cierto, aquí están ubicadas las mejores universidades, acá están mejor los hospitales, entre comillas los colegios, aquí están los emporios comerciales más grandes, pero Huancayo tiene otro prototipo económico, otro prototipo social y político inclusive, ¿no? A tal grado que sabemos pues que de todos los escándalos que se pueden dar en nuestro lugar, Huancayo es el menos pronunciado, no es el menos pronunciado en escándalos de corrupción que se puedan dar en este determinado lugar. No te vayas a olvidar de ese punto, por favor. Entonces, eso es lo que se quiere, ¿no? Esto es lo que se quiere, que el Perú tenga estos objetivos de forma general y que de esta forma pues se puedan ir desarrollando a la par, ¿no? Y ser el Perú un país más conocido, potencialmente a nivel de las finanzas, a nivel del turismo y a nivel de su desarrollo político. Lo más tétrico que podemos ver ahorita es el nivel político, ¿no? Porque lógicamente no tenemos establemente ahorita hablando un sistema político moderno, actual, sano, por decirlo de esa forma.
¿no? Entonces, esto sí ya lo hemos visto, ¿no? El análisis de lo que es el Heartland, el Hinterland, el Hinland y las visiones de comunicación. El Heartland, en este caso, es el núcleo vital, el centro del poder político, donde radican los tres grandes poderes del Estado. No te olvides, en el Heartland, o corazón, ya, o núcleo vital, en este caso lo tenemos, pues, los tres grandes poderes del Estado, ¿no? En este caso hablamos del poder ejecutivo, legislativo, judicial, ¿no? De la cual vienen a ser la parte principal. Pero después de eso también tenemos la parte económico y militar, que son puntos muy importantes y referentes. Pues a la falla de estos tres fragmentos, el aspecto militar siempre tiene que salir a resonar, ¿no? El Hindlar es en el caso del espacio decreciente. En este caso vamos viendo cómo es que el país se va desarrollando de forma territorial, ¿no? Las famosas expansiones que se daban en todo el proceso histórico de un país. Puede ser por amalgamación, cuando hay convenios, por conquista. Desde tiempos antiguos los incas empezaron a expandirse, ¿no? Estamos hablando de toda la historia. Y por colonización cuando se ocupa un territorio. En este caso el Perú ha sufrido esos tres puntos, ¿no? Amalgamación, conquista y colonización. Hemos sufrido esos tres aspectos. Es por eso y tal cual el Perú es un país mega diverso, chicos, mega diverso. El Jingla no son los puntos más altos geográficamente hablando, no en este caso hablamos de las grandes cordilleras, las bases militares, observatorios astronómicos o en este caso para poder tener alguna resistencia militar. No, en este caso en el Perú tenemos bases militares ubicados en ciertos sectores altos de nuestro país. Observatorios astronómicos como tal son pocos, ¿no? Los más grandes, en este caso, por decirlo así, los más grandes observatorios los encontramos más en Chile, ¿no? En Chile están los grandes observatorios astronómicos más importantes. Y en el Perú también se ubican grandes centros de resistencia militar, ¿no? Y están ubicados cerca en las fronteras de nuestro país. Vías de comunicación. En este caso, sabemos que las vías de comunicación son las venas arteriales de un estado, de la cual pues se lleva materia prima, recursos, integración, territorio. Sabemos que desde el Imperio Inca, nuestro amigo Pachacutic fue el hombre que instaura, ¿no? Los famosos Capacañán o caminos para anexar todo el Tahuantinsuyo. Entonces, él entendió que los caminos son necesarios para poder desarrollar un estado. Entonces, ante esa situación, es importante tener una renuente red de caminos que te puedan ayudar, ¿no? Exactamente, también puede ser. Cuando hablamos de bases militares, hablamos de las tres grandes fuerzas armadas, ¿no? La fuerza aérea, la fuerza marítima y la fuerza del ejército, ¿no? Que son importantes. Que hoy en día también van copando su lugar y pues tienen que ir puliendo poco a poco la poca o escasa imagen que se puedan tener de ellos, ¿no? Entonces es importante tener carreteras, ferrocarriles y vías fluviales, las cuales pues Pachacútec lo inicia y en el proceso de la historia de nuestro país republicano, muchos presidentes van construyendo caminos, ¿no? Van construyendo ferrocarriles, van empleando un poco la vía marítima, entonces es importante, ¿no? Cada uno de estos tres aspectos habla mucho del desarrollo muchísimo de un país. Y en el Perú, pues, estamos en ese lapso, ¿no? Estamos en ese lapso de conocer, por decirlo de esta forma, la forma de cómo poder conectar bien, ¿ya? De cómo conectar bien. Porque aquí en el Perú, pues, las carreteras son un poco olvidadas, lógicamente. Y las construcciones que hacen, pues, dan mucha pena, ¿no? Porque cuando hacen un pavimento, cuando construyen una pista, pues, ya al mes ya está con hueco, tiene baches, se destruye. Entonces, nos damos cuenta que en nuestro país también no se invierte mucho en esto, ¿no? Algo que nos dure. Es por eso que entra el sistema de corrupción en esas famosas construcciones, ¿no? La corrupción aflora toda esta situación. Sí, los puentes que te has dado cuenta, esos puentes de los O alcaldes sea, que construyen y se creo caen, que como dicen ¿no? que va a gastar tanto dinero y de ese tanto dinero ellos agarran un poco para usar menos en la construcción. Exactamente, por ejemplo, si eso es lo que pasa con Odebrecht, ya les expliqué, ¿no? Por ejemplo, si tú eres un presidente o un regidor o alguien que está a cargo de las construcciones del país, siempre esas empresas grandes te rompen la mano, ¿no? Te ofrecen tanto, ¿no? Y te rompen la mano, te dan a ti, ¿no? Ese dinero y tú los contratas a ellos, pero ellos te hacen y te piden, ¿no? Por ejemplo, 58 millones para hacer una pista, pero de los 58 millones que te piden solamente utilizan 37 millones, el resto va para sus bolsillos. Eso ya lógicamente da una materia de trabajo pobre, pues sí, por eso con el tiempo se rompen, se destruyen, se caen. Y por eso que no hay conciencia de trabajo. Lamentablemente no hay conciencia para poder invertir bien el dinero, porque el Perú suelta muchísimo dinero, el Estado suelta muchísimo dinero para eso. ¿Y de quién es ese dinero? Ese dinero lógicamente es de todos nosotros, ¿no? De todos los peruanos es ese dinero, para que
en ese caso pues se pueda fomentar algo bueno para el país, ¿no? Pero lamentablemente no lo hacen. En este caso también tenemos características, ¿no? Tenemos los polos de desarrollo, núcleos de cohesión, núcleos geohistóricos y las fronteras. Los polos de desarrollo, ciudades con mayor actividad económica e industrial. ¿Alguien sabe aquí qué departamentos, qué ciudades tienen mayor desarrollo industrial económico en nuestro país? Aparte de Lima, lógicamente. ¿Qué otros departamentos, qué otros lugares? Por ejemplo, tenemos en Piura, ya los lugares de aceite de pescado. Cusco, Cusco. Cusco, ya el famoso Cusco Ica. también, la parte de Ica con las labores... Arequipa. Arequipa, muy bien, Abril, también Arequipa es un sector muy bueno en cuanto a la industria. No se olviden de la selva, por favor, no se olviden de la selva, no se olviden del famoso Loreto. Loreto también ahorita en la actualidad está fomentando mucho la industria maderera sobre todo. Ya la parte de Puno también ofrece muchísimo. ¿Cuándo son los núcleos de cohesión? Núcleos de cohesión se le dice a toda la zona y a toda zona que proporciona unidad de desarrollo al territorio que la rodea. En este caso, el Estado siempre llama, ¿no? En este caso, ahorita tenemos problemas con ICA, el sector agrario, que en verdad es una pena de hablar de un país que geográficamente es muy rico, pero en este caso a nuestros agroexportadores, a los que trabajan día a día en la tierra, se les paga una miseria completa. Es Agricultores. escandaloso, ¿no? A los agricultores. Es escandaloso que ver que un país con alto desarrollo se le dé poco a estos hombres que trabajan por nuestro país, ¿no? Se le llama mucho a la cohesión, al hecho de estar unificados, al hecho de llamar a la unificación territorial y a la paz social que también se pueda rodear. Núcleos geohistóricos son las zonas de mayor impulso cultural en un estado, y en el Perú abundan muchos lugares históricos, ¿no? Los grandes centros como en este caso el Cusco, en este caso en la parte de Chavín de Huántar, en Lima mismo hay grandes centros arqueológicos, y en diferentes partes de nuestro país se vive y se respira cultura, jóvenes, lo que pocos aman, pero abunda en nuestro país. Y en este caso las fronteras, también llamado como el borderland, en este caso descrito por la geografía política, que recordemos siempre que nuestro país siempre tiene que tener bien en claro cuáles son sus límites con los ciertos países que las cuales pues los rodean, y tener en claro que esos límites no son negociables, ¿ok? No son negociables. No son como en el periodo de los militarismos donde se regalaban o se daban territorios como si fueran cualquier cosa, ¿no? Hoy ya no. Eso el territorio de un país es tan sagrado que se cuida muchísimo y se van ocupando esos sectores, ¿ok? Bien. En otro punto, para ir avanzando, ¿no? En este caso acá tenemos los máximos representantes de la geopolítica mundial, ¿no? No hay que olvidarnos de ellos, que gracias a su avance, a su estudio de estas personas, se logra entender o se logra creer en un Perú moderno, en un Perú diferente, en un país distinto, ¿ok? Planteando siempre leyes, imponiendo siempre estatutos, los cuales estas mejoren a nuestro país, lo que el cual se busca es la mejora de nuestro país. Entonces acá tenemos a Rudolf Kepler, Federico Russell, Carlson Mackinder, y en este caso Carl. La geopolítica era, ¿no, profe? La que sí, la que estudia el pasado, el presente y el futuro. El futuro para mejorar el país, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, de esa forma, pues tenemos los elementos del Estado, los cuales, pues, para terminar ya, me quedan 3 minutos, 4 minutos. Ya, en este caso tenemos los elementos del Estado según la geopolítica. En el Perú, lo que debe haber en este caso es nuestra realidad, ¿no? Saber cuál es nuestra realidad política, social, militar y cultural, saber cómo estamos ubicados para poder mejorar esta situación. Y el Perú, pues, a nivel político estamos mal, y ustedes lo saben. A nivel económico estamos peor. En sociedad nos falta mucho cambiar, en sociedad nos falta demasiado cambiar, porque somos una sociedad muy discriminatoria y nos falta mucho. En lo militar, pues vamos poco a poco mejorando, aunque no tenemos lo mucho, pero vamos teniendo. En lo cultural tenemos muchísima cultura, pero no amamos esa cultura, ¿ok? Entonces el Perú tiene que entender cuál es su realidad para mejorar más adelante. Saber que el Perú en sus recursos materiales, hijo mío, somos un país potencia, tenemos toda la materia prima del mundo, hijos míos, tenemos toda la materia prima del mundo, pero no sabemos administrarla, no sabemos cuidarla, no sabemos reservarla, ¿no? Entonces ahí hay un problema. En la política nacional, el conjunto de medidas o planes que se elaboran o que elabora un gobierno. Y hasta el día de hoy son pocos los gobiernos que dicen que van a trabajar por el Perú, pero trabajan más para sus bolsillos, trabajan más para sus beneficios. Y lamentablemente no se logra ver el objetivo final
de lo que es los planes correctos de un Estado. Y por último, el poder nacional, la cual expresa la capacidad del Estado para conquistar, desarrollar, mantener objetivos nacionales. Y terminamos con eso, ¿no? El poder nacional radica en nosotros. Nosotros tenemos el poder y el control de nuestro país. Quienes los administran, quienes están al frente de ellos, pues son personas que nosotros mismos elegimos. Y si el Perú está mal, es porque nosotros elegimos mal. Ese es el grave problema. Y esas personas, pues, sin escrúpulos, roban, matan, ¿no? Se llevan nuestro dinero y aquí no pasó nada. El peruano olvida muy fácil. Los peruanos olvidamos muy fácil de nuestra realidad. Entonces, ¿qué nos ayuda la geopolítica? Como dijo nuestro amigo Casco, ¿no? Nos ayuda a entender el pasado, mejorar el presente y en este caso ayudar al futuro, que es lo que en este caso es para sus hijos, ¿no? Acá tenemos la división de la geopolítica, que estudia los organismos de un estado geográfico, la etnopolítica, las razas, la demopolítica, las poblaciones, la ecopolítica, el estado y su economía, la sociopolítica, las sociedades y por último la cratopolítica, las formas de gobierno, ¿no? Que son muy importantes también poder conocerlas. Y de esta forma, pues chicos, tenemos como última parte para ya terminar las escuelas geopolíticas en nuestro país. En el Perú, no cada país, si te das cuenta y lees, cada país tiene su parte más primordial, ¿no? O sea, su recurso primordial. En el caso del Perú, ya la escuela de Perú, la escuela geopolítica del Perú, va a defender la soberanía de nuestra parte marítima, ¿no? Cuidando siempre el mar y la riqueza del mar que se pueda tener, ¿no? Exactamente, Brandon. Nosotros no aprendemos de nuestro pasado y aún seguimos cometiendo los mismos errores que hasta el día de hoy nos siguen castigando. Entonces, ¿por qué es importante que un estudiante de quinto de secundaria, y no solamente de quinto, sino también que ya está a punto de entrar a la universidad, sepa la realidad de su país y sepa hacia dónde está conduciendo esa realidad y sepa cumplir con lo que se requiere para más adelante, jóvenes? La importancia de saber asumir responsabilidades ante un país que es rico y potencialmente hablando y económicamente hablando, si estuviera en buenas manos, seríamos una gran potencia y no estaríamos pasando estos problemas de darle poco a los que nos han dado tanto, en este caso en la ONP, las AFP, peleándose prácticamente por cosas que en verdad deberían dárseles por derecho. ¿Ok? Listo, jóvenes, hasta aquí ha sido el desarrollo de la clase del tema de geopolítica, esperando que ustedes hayan podido asimilar la responsabilidad que conlleva esto. Es una grave responsabilidad y en este caso ustedes como jóvenes tienen